Hoy vamos a recordar una historia preciosa aquí en la escuela dominical y la historia de un joven llamado José. Y vamos a ver en la vida de José reflejados los frutos del Espíritu Santo. Aquí empezamos a ver a José en los brazos de su madre, el propósito que Dios tenía con él, siendo arrullado por su padre en este momento. Dios tenía planes y propósitos como los tiene con cada uno de los niños de la escuela dominical. Aquí vemos a José con sus hermanos, tenía 11 hermanos, una familia preciosa que Dios le había dado, como la familia que tenemos cada uno de los que estamos en la escuela dominical, de los que asistimos a la iglesia. Aquí encontramos a José con sus hermanos en las labores del campo, porque era una familia especial a que Dios había levantado de los hombros de Jacob. Aquí vemos interactuando a José con sus hermanos. Los vemos tal vez divirtiéndose como se divierten las familias entre hermanos, en los quehaceres. Encontramos que José, según la Biblia, lo que hemos leído de esta historia preciosísima, que Jacob amaba de una manera especial a su hijo José. De tal manera que le regaló una túnica especial, una túnica hermosa, una túnica de colores. Una túnica que José se alegró al recibir de su padre, porque su padre le amaba de una manera especial, como nos ama nuestro padre, y ama a todos los niños, porque tiene un propósito con cada uno de los niños que están aquí en la escuela dominical. Y José era un chico muy alegre, un chico con el cual Dios iba a realizar grandes planes. José desde muy joven empezó a vislumbrar lo que Dios tenía con él, los propósitos con los cuales Dios lo había escogido. Soñó uno de sus primeros sueños que las espigas de sus hermanos, los manojos, se rendían ante el manojo de él. También en los sueños, los primeros sueños y revelaciones que Dios le dio a José, vislumbrando lo que sería más adelante en su vida, dice que vio las estrellas, el sol y la luna, y 11 estrellas más que se postraban ante él. Esto estaba relacionado con lo que Dios un día iba a hacer en la vida de José, el plan especial que Dios tenía con este joven que al transcurso de su vida mostró y reveló los frutos del Espíritu que debe estar en el joven, en el niño, en el adulto, en todos los que están en el camino del Señor. Los niños deben reflejar los dones del Espíritu Santo. Aquí vemos a José compartiendo con sus hermanos los sueños que Dios le había dado. Pero esto recordamos en esta preciosa historia que creó algo de envidia en sus hermanos, que le decían el soñador, ¿y qué será de tus sueños? Recordamos que sus hermanos, en medio de su envidia, vendieron a José, le quitaron la túnica y viendo unos mercaderes lo vendieron. Pero antes de haberlo vendido, recordamos que pasó por una experiencia dolorosa. Casi sus hermanos le quitan la vida y lo echaron en una cisterna, en un pozo. Y allí estuvo bastante tiempo José, esperando que sus hermanos tuviesen misericordia de él y lo sacasen. Pero fue cuando pasaron aquellos mercaderes a los cuales prefirieron los hermanos venderlo antes de matarlo. Pero sabemos que Dios, dice la Escritura, y Dios estaba con José. Dios está con los niños de la escuela dominical, Dios está con los niños obedientes. Y allí estaba José, tal vez no solamente esperando en sus hermanos, sino esperando primeramente en Dios. De allí, de aquel lugar, de aquella cisterna, fue vendido José a aquellos hombres que comercializaban con esclavos, y fue sacado de su tierra, fue llevado por aquellos hombres a una tierra que no conocía, a una tierra que nunca había visto, a una civilización diferente. Y José fue vendido, y su padre, esperándolo en su casa, recibió la noticia de parte de sus hermanos, diciendo: Padre, una mala bestia mató a nuestro hermano. Y le entregaron a su padre Jacob una túnica llena de sangre, y esa túnica decía que José había muerto. Pero no, José fue vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo, fue tratado y llevado como esclavo a Egipto. Aquí vimos a José siendo llevado, ya habiendo sido vendido por sus hermanos, como esclavo por desconocidos, aquella gran ciudad que era Egipto. Y sus hermanos
desafortunadamente no tuvieron de él misericordia. Pero todo era un propósito y un plan de Dios. Y en la vida de José encontramos reflejados esos dones del Espíritu Santo, donde nunca vemos a José renegar contra Dios ni pleitear a Dios por lo que estaba sucediendo. Y fue llevado a aquella tierra extraña. Aquí vemos a José entrando a Egipto, al lugar donde Dios iría a cumplir el final del propósito que tenía con él. El grande lugar, la grande ciudad que era Egipto, donde había sido llevado en este momento, donde iba a ser vendido a alguien, al mejor postor en el lugar de Egipto, en aquella tierra que él no conocía. Y la Biblia nos relata que fue vendido y lo compró un hombre de una alta posición llamado Potifar, el cual pagó el precio por este hombre, por José el soñador. Un hombre que esperó en Dios y pasó por momentos difíciles, y que en este momento, después de casi haber sido muerto en una cisterna, fue vendido a Potifar y empezó a trabajar allí como el sirviente, como el servidor, comprado para ser esclavo. Y trabajó duramente hasta que Dios en su misericordia empezó a engrandecer a José, porque José era un joven que esperaba en Dios y halló gracia delante de su amo. Su amo lo puso en el segundo lugar. Después de su amo, el segundo al mando de su casa era José. Aquí vimos a José siendo colocado en una buena posición. Su amo lo coloca en la posición de administrador de todos sus bienes. Y la Biblia sigue diciendo que Jehová estaba con José en todo tiempo. Porque José había aprendido y Dios tenía un plan especial. Dios le estaba enseñando la paciencia, el amor, la fe, el gozo, la alegría. Y José tuvo, como todos, contratiempos, dificultades, pero confió en Dios. Aquí vemos a José rechazando las ofertas del mundo, rechazando a la esposa de Potifar, de su superior, de quien lo había comprado. Y por esta causa, por rechazar el pecado, por rechazar el hacer lo malo, dice la Biblia que José fue encarcelado. Aquí vemos a José huyéndole al pecado, huyéndole a la maldad, por lo cual fue encarcelado. Su amo lo envió a carcelar porque la esposa de su amo dijo que él había tratado de abusar de ella. Y José fue encarcelado. Pero Jehová, dice la Escritura, Jehová estaba con José. Así que Dios iba a bendecir a este joven con el cual Dios tenía grandes propósitos. Y aún estando allí en la cárcel, dice la palabra que José recibió revelación de Dios. Y vemos a José interpretando los sueños del copero. Vemos a este joven José recibiendo revelación de Dios, donde interpreta los sueños de aquellos que estuvieron con él en aquella prisión. Así también el panadero le reveló sus sueños a José, y José le dio la interpretación de sus sueños. Y les pidió que un día, cuando saliera el copero, le dijese al rey para que no estuviese tanto tiempo en la cárcel y fuese sacado de aquel lugar. Y aconteció como José les había dicho al copero y al panadero. El copero fue restituido, el panadero murió. Y Dios empezó a exaltar aún más a José para el propósito con el cual lo tenía. El faraón, el gran líder del imperio egipcio, tuvo sueños. Y no habiendo quien tuviese la capacidad de interpretar, llamó a José y empezó a contar a José el sueño, donde miraba unas vacas gordas y unas vacas flacas, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas gruesas y 7 espigas flacas. Y aquel faraón contó a José el sueño, y José empezó a interpretarle estos sueños, de tal manera que José fue colocado el segundo al mando en todo el reino de Egipto. Fue presentado delante de todos como el soberano, el segundo después del rey. Encontramos que en esta posición especial, donde la Biblia dice que vinieron 7 años de hambre, José guardó el alimento. Luego sus hermanos vinieron a buscar alimento y él se les reveló y les dijo: yo soy José, el que ustedes vendieron. Y se le mostró a sus hermanos y mandó a su padre, mostrando la misericordia, que viniera su padre, y lo abrazó y se reencontró con su padre. Pero nunca destruyó su familia, su descendencia. José mostró misericordia, José mostró amor, José no tuvo rencor, odio en su corazón, José descansó en el